Estamos frente a un gobierno y un gabinete que no tiene una línea política clara, que no tiene una línea política definida, y lamento decirlo, tampoco un liderazgo que permita enfrentar esta difícil situación. El exministro del Interior ha escrito un tuit que yo les había leído a razón de una columna de Mirko Lauer. Mirko Lauer dice lo siguiente sobre la minería ilegal y lo que está pasando en Madre de Dios. Lo que viene sucediendo en Madre de Dios confirma la hipótesis que buena parte de la protesta es una movida de los negocios ilegales para mantener el clima de tolerancia media que ya existía y el clima de tolerancia máxima que empezó con los 18 meses de Pedro Castillo. Esta tolerancia a esta economía ilegal. Entonces, usted pone precisamente que no solamente es la tolerancia, sino que ahora los operadores de esta minería ilegal están exigiendo cuotas en el Estado porque necesitan controlar el marco ilegal. Yo quería empezar esta entrevista preguntando, ¿por qué cree usted que, habiendo todos estos elementos, se sabe que existe la minería ilegal, se sabe que podría estar financiando, porque es la información oficial que hemos recibido, la canciller se va a otro país, le da una, o no sé si se ha ido, creo que sí, está en otro país, pero le da una entrevista al New York Times y dice que el gobierno no tiene pruebas de este financiamiento de la minería ilegal en las protestas? Karina, lo que pasa es que estamos frente a un gobierno y un gabinete que no tiene una línea política clara, que no tiene una línea política definida, y lamento decirlo, tampoco un liderazgo que permita enfrentar esta difícil situación y especialmente de generar corrientes de opinión favorables a la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, del orden interno y de la paz pública. Recordemos que fue la presidenta Dina Boluarte en sus reiteradas conferencias de prensa quien ha señalado de manera enfática además de que hay sectores vinculados a la minería ilegal, al narcotráfico, que estarían financiando y que estarían solventando a las acciones violentas en algunas regiones del país. Y la misma posición ha sido tomada también por el ministro de Defensa, por el ministro del Interior y por los voceros de la Policía Nacional. También la misma opinión tienen algunos congresistas, pero quedémonos en el gobierno, en el gabinete. Entonces, si esa es la posición, si esa es la posición de la presidenta, donde ha señalado reiteradas veces, insisto, de que según los informes que le han hecho llegar, hay sectores de la minería ilegal que están financiando parte de estas movilizaciones, entonces creo que era lógico que la ministra de Relaciones Exteriores, que forma parte de este gabinete, tendría que haber mantenido esa misma línea. Me resulta bastante penoso que ministros del propio gabinete digan y se desdigan, y especialmente en escenarios internacionales donde lamentablemente estamos perdiendo por goleada. Resulta que toda la región, todos los países vecinos nos miran como si la actual presidenta Dina Boluarte fuese la que dio el golpe de Estado. Nos miran como si fuéramos básicamente una democracia fallida, y la opinión pública internacional es adversa completamente al Perú, a este gobierno. Entonces es precisamente como consecuencia de esa falta de liderazgo, de esa falta de criterio y de conducción política del gobierno en su conjunto. Es una pena, pero bueno, es una de las características de esta crisis política en la que estamos empantanados. Pero, sin embargo, diera la impresión que nos tratamos de cerrar o de tapar los ojos, ¿no? Porque yo estaba conversando con varios entrevistados y me decían, pero tienen que mostrar las pruebas. Yo creo que tienen que mostrar las pruebas, definitivamente, pero de que hay minería ilegal, hay narcotráfico y de que les conviene el caos,
y que la policía está haciendo, me imagino, su trabajo para lograr identificar a estos actores, yo creo que no es muy jalado de los pelos, ¿no? A ver, Karina, vamos por partes, vamos por partes. Eh, Primera cuestión, y hay que decirlo, y hay que reiterar cada vez que se pueda, de que hay una población movilizada, hay una población descontenta, hay una población que está protestando contra los políticos corruptos que nos han llevado a esta situación de grave crisis política. Hay una población que está asqueada y está diciendo a los políticos, lárguense, váyanse, no los queremos, váyanse todos, cierren el Congreso y que renuncie la presidenta Dina Boluarte. Esa opinión de la población es absolutamente válida. Es parte del ejercicio constitucional a la libre opinión de sus ideas y de la manifestación, siempre y cuando éstas se hagan pacíficas, por supuesto. Entonces recordemos que las encuestas, inclusive antes del autogolpe de Castillo, señalaban mayoritariamente que estaban a favor del que se vayan todos, es decir, que se cierre el Congreso y que se adelanten las elecciones y que también salga Castillo. Y después del golpe de Estado, esa opinión se convirtió casi en una acción combinatoria nuevamente para que se vayan todos. Es decir, hay argumentos para que la población esté hastiada, esté cansada, se sienta maltratada por la clase política. Sí, señor, por supuesto que la hay. Pero sobre ese descontento de la población, ¿hay sectores vinculados a las economías ilegales que están aprovechando el río revuelto? Sí, por supuesto. ¿Hay operadores del Movadef, del grupo terrorista Sendero Luminoso, también intentando aprovechar este descontento popular? Sí, por supuesto, que son unos oportunistas muy experimentados. Y también están los antisistemas, el etnocacerismo, el antaurismo, que también pretende aprovecharse de esta crisis política. Ahora bien, ¿qué pruebas hay de ello? Empecemos recordando un poco de cómo las primeras manifestaciones violentas del 13, 14 y 15 de diciembre pasado lo realizaron en zonas donde exactamente opera la minería ilegal. ¿O acaso hemos olvidado esas largas caravanas de vehículos 4x4 costosas que salían de Chala, de Arequipa, hacia Lima? ¿O acaso hemos olvidado ese largo convoy de vehículos 4x4 que salieron del BRAE y que llegaron y entraron a Lima? ¿Acaso hemos olvidado de que precisamente los bloqueos de los principales puntos de la Panamericana Sur coincidían exactamente con las operaciones de la minería ilegal? ¿Acaso hemos olvidado que hasta hace poquísimos días, ayer antes de ayer, toda una región como Madre de Dios estaba secuestrada por bloqueos que se realizaron exactamente en la zona por donde pasa la vía nacional en el sector conocido como La Pampa, que es la base de operaciones de la minería ilegal en Madre de Dios? Entonces, y además, identificar a los actores quiero de esas decir zonas. algo ahí, porque además, en este recuento, yo cuando he entrevistado a personas que han pedido ayuda porque se encuentran entre los manifestantes y están secuestrados en Madre de Dios sin saber si es que van a poder comer porque todo ha subido, ellos mismos dicen que son parte de la minería ilegal. Ellos están diciendo, porque se conocen entre todos, los que están bloqueando la carretera son gente de la minería ilegal. Entonces, ahí están las pruebas que la canciller, por falta de tino político, por nerviosismo, desconocimiento o no sé qué, porque no ha salido a explicar ni ella, ni el premier, ni menos la presidenta, por qué nos ha dejado en esa situación en un diario tan importante a nivel internacional. Entonces sí hay pruebas. Usted que está dentro o que tiene contactos en la Policía Nacional, la Policía Nacional está haciendo su trabajo, porque pareciera de que, como no se nos dice exactamente nombres, capturas, y estamos viendo muy poco de eso. Esto a razón de que vemos que, por decir, ¿no?, hay actos vandálicos de 200 o 300 personas en el centro de Lima y no vemos que los están capturando. Karina, lo que pasa es que
Eh, a eso es lo que yo me refería con que no hay un liderazgo, no hay una conducción política en el gobierno para enfrentar esta grave crisis política y a los distintos escenarios que se abren, especialmente al escenario internacional. Eso es básicamente la ausencia de un liderazgo, la ausencia de un criterio uniforme y de una narrativa que permita dar la pelea en todos los escenarios. La participación de la minería informal, de la minería ilegal en las protestas es absolutamente clara y han venido para alardear de sus camionetas y de sus recursos mal habidos, inclusive hasta acá, a Lima. Y eso lo hemos visto todos, lo hemos visto en transmisión en vivo y en directo por los distintos medios de comunicación. Sobre eso, por supuesto que la Fiscalía y la Policía tendrían que haber hecho su parte, sí, por supuesto, y espero que lo hayan hecho. Sin embargo, Karina, el problema no es la parte operativa, el problema no es en este momento la policía, sino el problema es la política. El problema es la miopía que hay en el Congreso y también la miopía del Ejecutivo. Ambos, en realidad, han decidido quedarse hasta el 2016, a pesar de que la gran mayoría, más del 80% de la población de los peruanos, opinamos que esta crisis se resuelve solamente con un adelanto de elecciones. Pero eso no les interesa a los congresistas, no le interesa al Ejecutivo y pretenden quedarse a partir de que la policía y las Fuerzas Armadas se hagan cargo de las protestas sociales. Y ahí hay una tremenda irresponsabilidad. Una crisis política no se resuelve declarando el estado de emergencia. Una crisis política no se resuelve abriendo los cuarteles. La policía y las Fuerzas Armadas no pueden hacer el trabajo que han abandonado los políticos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden componer una situación que los políticos los malogran todos los días. Muy bien, entonces creo que usted cree que Dina Boluarte no está preparada en condiciones para gobernar, el Congreso de la República menos, entonces lo más sano es que se vayan de una vez todos. Desde antes de que asumiera Dina Boluarte, ya la población pedía que se vaya Pedro Castillo y todos los congresistas, pero entonces que se vayan sin ningún tipo de reforma constitucional, asamblea constituyente y todo lo que no han hecho durante este tiempo, que no se haga, simplemente a elecciones. Karina, estamos en una situación tan crítica en el que este Congreso, que tiene el 7% de aprobación, no puede realizar reformas políticas. Creo que eso ya es un trabajo para el siguiente Congreso. Estamos frente a una situación en el que para descomprimir, para superar este difícil momento, sí, en efecto, la única salida posible es el adelanto de elecciones. La población les ha quitado la confianza tanto al Congreso como a la presidenta, como al Ejecutivo. Les ha quitado la confianza. Son poderes del Ejecutivo, son poderes del Estado absolutamente deslegitimadas. Entonces, la única posibilidad de que podamos recomponer esta situación es, en efecto, desde mi punto de vista, un adelanto de elecciones general, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República. Y eso, lamentablemente, el Congreso ha decidido no hacerlo, porque han archivado todas las propuestas que le ha presentado el Ejecutivo. Y, lamentablemente, lo que estamos viendo, a partir de lo que nos dice el vocero del gobierno, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, es que la presidenta no tiene pensado renunciar. Sí. Entonces estamos en una situación en que la población, ¿no?, reclama, la población exige, el 80% de la población de los peruanos decimos que se vayan todos y ellos están pensando de que por el cansancio esto se va a recomponer. Y eso no va a ocurrir. Estamos lamentablemente con esta actitud haciendo que los antisistemas, el antaurismo, el Movadef, sean los que finalmente aprovechen políticamente de este divorcio, de esta brecha que están generando tanto el Congreso como el Ejecutivo, de la población, del ciudadano y la ciudadana peruana con su democracia. Muy bien, ha quedado clarísimo, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Rubén Vargas, ex ministro del Interior.